Estaba preparando café en mi pequeño apartamento cuando sonó el teléfono. El número era desconocido, pero algo en mi interior me dijo que debía contestar. Miguel Díaz, preguntó una voz grave y profesional. Era el abogado de la familia, el señor Ramírez. Su tono era serio, casi sombrío. Tenemos un problema grave. Se te acusa de robar objetos valiosos de la casa de tus padres. Tu hermano, Carlos, presentó una denuncia formal. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Robo? Yo. Mis padres habían fallecido apenas 3 meses atrás, y el dolor de su ausencia aún me pesaba. La casa, llena de recuerdos, era lo único que nos quedaba a Carlos y a mí, además de la herencia que debíamos compartir. ¿Cómo podía mi propio hermano acusarme de algo así? Eso es imposible, balbuceé. Yo no he tocado nada, ¿qué pruebas tiene? El abogado suspiró. Carlos presentó fotos de la casa desordenada, un inventario de objetos faltantes y un testimonio diciendo que te vio merodeando por allí hace 2 semanas. La policía ya está investigando. Colgué, aturdido, con el corazón latiéndose como un tambor. Las joyas de mamá, el cuadro favorito de papá, una pequeña escultura de bronce, ¿desaparecidos? Carlos y yo nunca fuimos cercanos, pero esto era un golpe bajo, una traición que no esperaba. Recordé las discusiones de mis padres sobre cómo dividir la herencia, equitativamente, para que ambos tuviéramos un futuro estable. ¿Acaso Carlos había planeado todo esto para quedárselo todo? Sin pensarlo 2 veces, marqué el número de mi hermano. ¿Cómo pudiste, Carlos?, le grité apenas contestó. Su voz, fría y cortante, me heló la sangre. ¿De qué hablas, Miguel? Eres tú el que se coló en la casa, el que se llevó todo. Siempre fuiste el irresponsable, el que nunca valoró lo que mamá y papá nos dejaron. Intenté responder, pero las palabras se me atragantaron. Eso es mentira y lo sabes, logré decir. Voy a demostrarlo, Carlos. No sé qué estás tramando, pero no te vas a salir con la tuya. Él soltó una risa seca y colgó, dejándome con el eco de su acusación resonando en mi mente. Me senté, temblando de rabia y confusión. La herencia no era solo dinero o cosas, era el legado de mis padres, su amor, sus sacrificios. Si Carlos había fabricado esto para desheredarme, no me iba a quedar de brazos cruzados. Tomé una libreta y empecé a anotar todo lo que recordaba, las veces que visité la casa, las llaves que aún tenía, las conversaciones con mis padres sobre sus pertenencias. Iba a limpiar mi nombre, costara lo que costara. No solo por mí, sino por ellos, por la memoria de quienes nos dieron todo. Con el teléfono aún en la mano, respiré hondo y me prometí a mí mismo, esto apenas comienza. El eco de la voz de Carlos aún retumbaba en mi cabeza mientras miraba por la ventana de mi apartamento. La ciudad seguía su ritmo, ajena a la tormenta que se desataba en mi vida. ¿Cómo llegamos a esto? Recordé nuestra infancia. Carlos, el mayor, siempre buscando la aprobación de papá y mamá, estudiando hasta tarde, presumiendo sus notas perfectas. Yo, en cambio, era el rebelde, el que prefería explorar el mundo, el que se escapaba al parque con un cuaderno para dibujar. Mamá solía decir que éramos como el día y la noche, pero que nos queríamos a nuestra manera. Ahora, esa manera parecía haberse roto para siempre. Intenté calmarme y pensar con claridad. Si Carlos me acusaba, necesitaba pruebas de mi inocencia. Busqué entre los papeles de mis padres, guardados en una caja que había traído tras su funeral. Encontré un inventario que mamá había hecho años atrás, las joyas de la abuela, un anillo de oro con un rubí, un collar de perlas, y el cuadro de papá, una pintura al óleo de un paisaje montañoso que compró en un viaje a Italia. Todo estaba detallado, con fechas y valores aproximados. Pero algo me llamó la atención. Al final, una nota a mano de papá decía que Carlos había pedido las llaves de la casa para organizar unas cosas un mes antes del accidente. ¿Y si ya entonces estaba planeando algo? Mi mente daba vueltas. Carlos tenía acceso a la casa mucho antes de que se reportara el robo. Yo solo había ido un par de veces para recoger recuerdos personales, fotos, cartas. Nunca toqué nada de valor. Decidí revisar mi teléfono, buscando cualquier pista. Entre mensajes antiguos, encontré uno que Carlos le había enviado a un amigo suyo, Javier, 2 semanas atrás. Ya me encargué de la herencia. Todo bajo control, decía. El pulso se me aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Había planeado desheredarme desde el principio? La codicia de mi hermano, esa ambición que lo llevaba a competir por todo, parecía haber cruzado un límite que nunca imaginé.
Me senté en el sofá, con el inventario en una mano y el teléfono en la otra. Los recuerdos de nuestras peleas infantiles se mezclaban con la realidad, Carlos llorando porque papá me felicitó por un dibujo, él gritándome que yo no merecía la atención de la familia. Siempre pensé que era solo rivalidad, pero ahora veía algo más oscuro. ¿Era capaz de mentir, de falsificar pruebas, solo por dinero? La idea me dolía, pero la sospecha crecía como una sombra. Guardé el inventario y el captura de pantalla del mensaje. Esto no era solo por la herencia, era por la verdad, por defender lo que mis padres querían para los dos. Iba a descubrir que escondía a Carlos, aunque eso significara enfrentarme a la ruptura total de lo poco que nos unía. Decidí ir a la casa de mis padres esa misma tarde. El trayecto en auto fue un torbellino de emociones, cada calle me recordaba los viajes familiares, las risas de mamá, las historias de papá. Al llegar, la casa parecía congelada en el tiempo, el jardín descuidado, las cortinas cerradas. Usé mi llave para entrar y el olor a madera vieja y recuerdos me golpeó. Pero algo no encajaba. La sala estaba desordenada, cojines en el suelo, un cajón entreabierto. ¿Un allanamiento? Examiné la puerta trasera y encontré marcas de arañazo cerca de la cerradura, como si alguien hubiera forzado la entrada. Sin embargo, parecía torpe, casi teatral, como si quisieran que pareciera un robo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Carlos había montado esta escena para culparme? Recordé las palabras del abogado sobre el testimonio de alguien que me vio merodeando. Decidí hablar con la señora Elena, la vecina de enfrente, una mujer mayor que siempre vigilaba el barrio. Toqué su timbre y me recibió con una sonrisa triste. Miguel, qué bueno verte, aunque sea en estas circunstancias, dijo. Le pregunté si había notado algo extraño. Frunció el ceño y señaló la casa. Hace unos 10 días, vi a Carlos sacar cajas por la noche. Pensé que estaba organizando cosas, pero era raro. Llevaba guantes y miraba a todos lados, como si no quisiera que lo vieran. Sus palabras fueron un rayo. ¿Cajas? ¿Antes de que se reportara el robo? Anoté cada detalle, agradeciéndole con el pulso acelerado. De vuelta en la casa, revisé el escritorio de papá, buscando cualquier pista. Entre facturas y notas, encontré un recibo arrugado de una casa de empeño a 2 cuadras de aquí. Fechado una semana atrás, detallaba la venta de un anillo de oro con rubí por 1.500 pesos. Reconocí la descripción, era el anillo de la abuela, parte del inventario de mamá. En el recibo, el nombre del vendedor estaba borroso, pero la fecha y la descripción eran claras. Carlos había tenido acceso, había sacado cosas, y ahora esto. La ira y la incredulidad se mezclaban en mi pecho. Mi hermano no solo me acusaba, sino que estaba deshaciéndose de las pertenencias de nuestros padres por dinero. Me detuve en el umbral de la casa, con el recibo en la mano, mirando la sala vacía. Las marcas en la puerta, el testimonio de la señora Elena, el recibo, eran piezas de un rompecabezas que apuntaban a Carlos. No podía creer que mi propio hermano hubiera llegado tan lejos, pero las pruebas estaban ahí. Guardé el recibo en mi bolsillo, decidido a seguir investigando. Esto ya no era solo por limpiar mi nombre, era por proteger el legado de mis padres, por desenmascarar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Estaba sentado en mi auto frente a la casa de mis padres, con el recibo de la casa de empeño apretado en mi mano, cuando decidí que necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto solo, la red de mentiras de Carlos parecía crecer, y yo no tenía las herramientas para desenredarla. Pensé en mi prima Laura, una investigadora privada con quien no hablaba desde el funeral. Siempre fue astuta, directa, alguien en quien mis padres confiaban. Marqué su número, y tras un breve intercambio de saludos, le conté todo, la acusación, las marcas en la puerta, el testimonio de la vecina, el recibo. Miguel, esto huele a podrido, dijo con voz firme. Reúnete conmigo mañana. Vamos a desarmar este caso. Nos encontramos en un café tranquilo. Laura, con su cabello corto y ojos penetrantes, llegó con una libreta y una laptop. Le mostré el recibo y le expliqué mis sospechas sobre Carlos. Ella asintió, tomando notas rápidas. Dame un par de días, dijo. Conozco gente que puede rastrear transacciones en casas de empeño y más allá. Si Carlos está moviendo cosas, lo sabremos. Su confianza me dio un respiro, un destello de esperanza en medio de la tormenta. Pasó una hora revisando el inventario de mamá y haciendo preguntas, cuando vi a Carlos por última vez. ¿Tenía deudas? ¿Hablaba de dinero? 2 días después,
Laura me llamó. Encontré algo gordo, Miguel. Carlos ha estado vendiendo objetos en el mercado negro, el collar de perlas, una estatuilla de bronce, todo a precios bajos para moverlos rápido. Un contacto mío rastreó las ventas a un tipo que opera en línea, y los pagos van a una cuenta a nombre de Carlos. Parece que está financiando un estilo de vida caro, viajes, ropa, un auto nuevo. Me quedé sin palabras. Mi hermano, el mismo que juró honrar la memoria de nuestros padres, estaba desmantelando su legado por lujos. Laura me envió capturas de pantalla de las transacciones y la rabia se mezcló con una tristeza profunda. ¿Qué hago ahora?, pregunté, con la voz temblorosa. Laura me miró fijamente. Podemos ir a la policía, pero necesitamos más. Si seguimos a Carlos, tal vez lo atrapemos en el acto. Pero, Miguel, esto se va a poner feo. Podría haber repercusiones legales y la familia se va a dividir aún más. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. La idea de espiar a mi hermano me revolvía el estómago, pero no había otra opción. Hagámoslo, dije. Por mamá y papá, tengo que detenerlo. Laura puso una mano en mi hombro. No estás solo. Vamos a por él. Salimos del café y mientras caminaba a mi auto, decidí que seguiría a Carlos esa noche. Sabía que solía salir tarde, siempre evasivo. Con Laura a mi lado, tenía una aliada, pero el camino adelante era oscuro. ¿Qué encontraría? ¿Y si Carlos se daba cuenta? El miedo y la determinación se enfrentaban en mi pecho, pero no me detendría. Esto era por la justicia, por mis padres, por la verdad. Me senté en el sillón de mi apartamento, con la mirada perdida en la pared. La noche anterior había sido un torbellino, las pruebas de Laura, la realidad de que Carlos estaba vendiendo el legado de nuestros padres por puro egoísmo. La traición me pesaba como una losa. Recordé los días en que éramos niños, cuando, a pesar de nuestras peleas, compartíamos momentos, construyendo fuertes con mantas, riendo hasta quedarnos sin aire. ¿En qué momento se torció todo? La codicia de Carlos había roto no solo nuestra hermandad, sino la memoria de mamá y papá, quienes trabajaron toda su vida para dejarnos algo valioso. Me sentía solo, atrapado entre la rabia y el dolor, pero una chispa de determinación ardía en mí, no dejaría que destruyera todo. Decidí revisar mi correo, buscando cualquier pista más. Entre mensajes de trabajo y spam, encontré uno que me heló la sangre. Era de una cuenta anónima, enviado esa misma mañana: detente ahora, Miguel, o lo lamentarás. No sigas metiéndote en esto. El tono era frío, amenazante. ¿Carlos? No había firma, pero ¿quién más podía ser? Mi pulso se aceleró, y por un instante dudé. ¿Y si iba demasiado lejos? ¿Y si esto terminaba mal, no solo para él, sino para mí? Pero luego pensé en mis padres, en el amor con que guardaron esas joyas, ese cuadro, y la duda se convirtió en resolución. No me iba a rendir. Busqué en mi laptop, revisando carpetas compartidas que Carlos y yo usábamos para temas de la herencia. Encontré un correo que él había enviado a alguien, fechado una semana atrás. El cuadro está listo, 5,000 pesos, transferencia inmediata. Nos vemos el viernes. Era el paisaje al óleo de papá, el que tanto amaba. Mi hermano lo estaba negociando como si fuera un trapo viejo. La ira me quemaba el pecho, pero también me dio fuerza. Esto era una prueba más, un clavo en el ataúd de las mentiras de Carlos. Lo imprimí y lo guardé junto al recibo de la casa de empeño, sabiendo que Laura y yo lo necesitaríamos. La amenaza anónima seguía rondando mi mente. Miré por la ventana, casi esperando ver a alguien vigilándome. El miedo estaba ahí, pero no podía dejar que me detuviera. Mis padres confiaron en que protegeríamos lo que nos dejaron, y Carlos lo estaba destrozando por pura avaricia. Me levanté, respiré hondo y llamé a Laura. Encontré un correo sobre el cuadro, le dije. Y recibí una amenaza. Creo que es él. Su voz fue firme: guarda todo, Miguel. Esto se está poniendo serio, pero vamos a ganar. Colgué, decidido. La traición de Carlos dolía como un cuchillo, pero iba a luchar por la justicia, por mis padres, aunque eso significara enfrentarme a él y a lo que fuera que viniera después. Estaba decidido a enfrentar a Carlos cara a cara. Con el recibo de la casa de empeño y la captura del correo sobre el cuadro en mi bolsillo, conduje hasta su casa, un lugar moderno y ostentoso que gritaba el dinero que no debería tener. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de furia y nervios. Laura me acompañaba, discretamente ajustando un pequeño micrófono en mi chaqueta. Graba todo, Miguel,
susurró. Si se contradice, lo tendremos. Asentí, respiré hondo y toqué el timbre. Carlos abrió, su rostro pasando de la sorpresa a una mueca de desprecio. ¿Qué quieres, Miguel? Seguir con tus locuras, dijo, bloqueando la entrada. No me contuve. Locuras, esto es la verdad, Carlos. Saqué el recibo de la casa de empeño y lo agité frente a él. Vendiste el anillo de la abuela, ¿cómo explicas esto? ¿Y el cuadro? Sé que lo negociaste por $5,000. Sus ojos se entrecerraron, pero mantuvo la calma. Estás delirando. Ese recibo no prueba nada, ¿crees que soy tan estúpido como para dejar rastros? Tú eres el ladrón, Miguel, y todos lo saben. Su voz era fría, calculadora, pero noté un leve temblor en sus manos. ¿Nervios? ¿Culpa? Intenté mantener la calma, pero el dolor de su traición me ardía. Mamá y papá confiaron en nosotros, y tú los estás traicionando por dinero, le espeté. Carlos dio un paso adelante, su rostro a centímetros del mío. Traición, tú nunca valoraste lo que nos dieron. Yo solo estoy asegurando mi futuro. Vete, Miguel, y deja de inventar cuentos. Se contradijo, primero negó todo, luego insinuó que merecía quedarse con todo. Laura, desde el auto, me envió un mensaje, lo tenemos. Sigue. Presioné más. Entonces no sabes nada del anillo, del cuadro, de las cajas que la señora Elena te vio sacar. Su cara palideció por un segundo, pero se recuperó. Puras mentiras, fuera de mi casa, Miguel, o llamo a la policía, gritó, señalando la puerta. Me temblaban las manos, pero no retrocedí de inmediato. Esto no termina aquí, Carlos. Voy a las autoridades. No vas a destruir el legado de nuestros padres. Él soltó una risa amarga, furioso. Hazlo, y verás cómo te hundes solo. Cerró la puerta de un golpe, dejándome en el porche, con el corazón desbocado. Caminé al auto, donde Laura revisaba la grabación. Se tropezó, Miguel. Dijo que no dejó rastros, pero luego habló de asegurar su futuro. Es una grieta en su historia. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. La confrontación no lo hizo confesar, pero teníamos algo sólido. Llevemos esto a la policía, dije, decidido. El camino a la justicia apenas comenzaba, y no me detendría hasta que la verdad saliera a la luz. Sentado en mi apartamento, con la grabación de Laura y las pruebas en la mesa, no podía dejar de pensar en lo que había perdido. Carlos no era solo mi hermano, alguna vez fue mi compañero, mi rival en juegos, mi familia. Ahora, su traición lo había convertido en un extraño, y el legado de mis padres colgaba de un hilo. ¿Valdría la pena esta lucha? La justicia parecía el único camino, pero el costo emocional me pesaba. ¿Qué dirían mamá y papá al vernos destrozarnos así? Sacudí la cabeza, recordándome que no era yo quien empezó esto. Carlos eligió la codicia, yo solo defendía la verdad. Llamé a Laura y juntos fuimos al despacho de un abogado recomendado. El señor Torres, un hombre de mirada seria y manos firmes. Le mostré todo, el recibo de la casa de empeño, el correo sobre el cuadro, el testimonio de la señora Elena, la grabación de Carlos contradiciéndose. Torres escuchó en silencio, revisando cada documento. Tienes un caso sólido, Miguel, dijo al fin. Podemos denunciar a Carlos por robo y falsificación de pruebas. La grabación muestra inconsistencias, y el recibo y el testimonio lo incriminan. Pero prepárate, esto será duro. Él contraatacará. Asentí, sintiendo el peso de la decisión. Es por mis padres, murmuré. Torres redactó la denuncia, y la presentamos esa tarde en la comisaría, un paso que hizo todo real. De camino a casa, Laura me mostró un mensaje que había encontrado en un foro en línea. Carlos buscaba compradores para la casa de mis padres. Está apurado, Miguel. Creo que intenta venderla para cubrir deudas. He rastreado pagos a casinos y préstamos caros. Está desesperado. La noticia me golpeó como un puñetazo. ¿Vender la casa? El lugar donde crecimos, donde mamá plantaba flores, donde papá nos enseñó a andar en bicicleta. La ira me inundó. No solo robaba las pertenencias, sino que quería borrar el último rastro físico de nuestra familia. No lo voy a permitir, dije, apretando los puños. Laura asintió. Estamos a tiempo. La denuncia puede frenarlo. Llegué a casa agotado, pero decidido. La batalla legal había comenzado, y no había vuelta atrás. Miré una foto de mis padres en la repisa, sus sonrisas congeladas en un tiempo más simple. Lo siento si esto divide a la familia, susurré, pero no dejaré que él gane.
El teléfono sonó, era Torres, confirmando que la policía investigaría a Carlos y que la venta de la casa podría detenerse si probábamos el fraude. Me recosté, con el corazón acelerado. El camino era largo, pero por mamá, por papá y por la justicia, iba a pelear hasta el final. La tensión crecía con cada día. Mientras esperaba noticias de la denuncia, recibí un mensaje de mi tía Clara, la hermana de mamá. Miguel, ¿qué está pasando? Carlos dice que estás enfermo, que inventas cosas para arruinar su vida. Me quedé helado. ¿Enfermo? Carlos estaba torciendo la historia, pintándome como el villano ante la familia. Llamé a mi tía y le expliqué todo, el robo, las pruebas, la denuncia. Ella dudó, atrapada entre los dos, y colgó con un necesito pensar. El dolor me apretó el pecho. Carlos no solo quería la herencia, quería aislarme, destruir mi reputación. La familia, lo poco que nos unía, se estaba fracturando. Laura y yo no nos detuvimos. Ella rastreó al comprador del cuadro, un coleccionista privado llamado Guzmán. Lo contactamos por teléfono y tras algo de persuasión, admitió la verdad. Sí, compré un paisaje al óleo hace una semana. El vendedor, un tal Carlos Díaz, me lo ofreció por $5,000. Dijo que era de una herencia, pero todo legal. Tengo el recibo y mensajes. Le pedí que nos enviara copias, y cuando llegaron, eran irrefutables, la firma de Carlos, la fecha, la descripción exacta del cuadro de papá. Laura sonrió. Esto es oro, Miguel. Con esto, el caso se refuerza. Sentí un alivio fugaz, pero la sombra de la trampa de Carlos seguía sobre mí. Esa noche, revisé mi correo y encontré un documento oficial, una citación para una audiencia legal en 2 semanas. Carlos había contraatacado, presentando una moción para desacreditarme, alegando que yo falsifiqué las pruebas y que mi obsesión lo estaba difamando. Leí sus palabras, una red de mentiras que me pintaban como inestable, vengativo. La rabia me quemó, pero también el miedo. ¿Y si el juez le creía? Llamé a Laura, con la voz temblorosa. Está jugando sucio, pero tenemos el recibo, la grabación, el testimonio de la vecina y ahora lo del cuadro. Torres dice que somos sólidos, me aseguró. Asentí, aunque la duda me carcomía. Me senté en mi sofá, mirando la citación. Carlos estaba desesperado, manipulando a la familia y al sistema para salvarse. Pero las pruebas se acumulaban en su contra. Pensé en mis padres, en la casa que querían proteger, en las joyas que mamá atesoraba. No podía dejar que ganara. Guardé los documentos del comprador y la citación, respiré hondo y me preparé. La audiencia se acercaba. Y con Laura y Torres a mi lado, iba a enfrentarlo. La trampa de Carlos era astuta, pero la verdad era mi arma, y no la soltaría. El día de la audiencia llegó, y el juzgado estaba frío, silencioso, salvo por el eco de pasos y murmullos. Me senté junto al señor Torres, mi abogado, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Laura me dio un apretón en el hombro desde la fila de atrás, susurrando, «Lo tenemos, Miguel. Las pruebas son sólidas». Frente a mí, Carlos estaba con su abogado, su rostro impasible, casi arrogante. Intentó mirarme, pero aparté la vista. Esto no era solo por la herencia, era por la verdad, por mamá y papá. Torres comenzó, presentando nuestras pruebas, el recibo de la casa de empeño del anillo de la abuela, el correo donde Carlos negociaba el cuadro, el testimonio de la señora Elena sobre las cajas, la grabación de nuestra confrontación donde se contradecía. Mostró los documentos del comprador, Guzmán, confirmando la venta del paisaje al óleo. Cada pieza era un golpe, y vi a Carlos moverse incómodo en su asiento. Su abogado contraatacó, diciendo que yo era un hermano resentido, que falsifiqué todo para desheredarlo. Miguel tiene una obsesión, afirmó Carlos, su voz temblorosa pero desafiante. Está inventando esto para destruirme. Sentí la ira arder, pero Torres me calmó, déjalo hablar. Se está hundiendo. El juez, una mujer de mirada penetrante, revisó todo con atención. Hizo preguntas duras, ¿por qué Carlos tenía acceso a la casa antes del robo? ¿Cómo explicaba el recibo y los mensajes? Su abogado balbuceó, diciendo que eran malentendidos, pero la evidencia era abrumadora. Torres cerró con fuerza, señoría, Carlos Díaz robó bienes de la herencia y falsificó pruebas para culpar a mi cliente. Los documentos, la grabación y los testigos lo prueban. El juez asintió, y tras un silencio tenso, dictó su fallo inicial, ordenó la restitución de los bienes identificados y congeló los activos del señor Carlos Díaz hasta resolver el caso de la herencia.
La investigación continuará. Carlos se puso de pie, rojo de furia, y se acercó a mí cuando el juez se retiró. Miguel, lo siento, ¿sí? Hablemos, arreglemos esto, dijo, su voz quebrada, casi suplicante. Lo miré, recordando la traición, el dolor, las mentiras que dividieron a nuestra familia. No, Carlos. Esto era por mamá y papá, y tú los traicionaste. Quiero mi paz, no tus disculpas. Me di la vuelta, dejando atrás sus palabras. El fallo no era el final, pero era un paso hacia la justicia. Salí del juzgado, con el peso aliviado, sabiendo que había defendido el legado de mis padres, aunque mi hermano se perdiera en el camino. Salí del juzgado con una sensación agridulce. Semanas después de la audiencia, el juez finalizó la resolución, recuperé la mayor parte de la herencia, incluidas las joyas de mamá y la casa de mis padres, mientras que los activos de Carlos quedaron bajo escrutinio por sus deudas y acciones. Me senté en la sala de mi apartamento, mirando una foto de mis padres, sus sonrisas llenas de esperanza. Había ganado, pero el costo fue alto, mi hermano, o lo que quedaba de él, era un extraño. Reflexioné sobre la codicia que lo consumió, cómo destruyó nuestro lazo y casi el legado de nuestra familia. Sin embargo, en medio del dolor, sentí un propósito, honrar a mis padres. Decidí donar parte de la herencia, el valor de algunas joyas, a una fundación de arte que mamá apoyaba, una que ayudaba a niños a descubrir la pintura y la creatividad, como ella hizo conmigo. Fui a la casa de mis padres, ahora mía, y caminé por sus pasillos silenciosos. El olor a madera, los recuerdos de risas y cenas familiares, todo seguía ahí. Me detuve en el jardín, descuidado pero lleno de potencial, y visualicé un proyecto, restaurar la casa, devolverle la vida que mis padres le dieron. Tal vez pintaría las paredes, replantaría las flores de mamá, haría de este lugar un refugio de paz. Llamé a Laura para contarle mis planes. Es perfecto, Miguel, dijo. Tus padres estarían orgullosos. Esto es más que cosas, es su memoria. Asentí, aunque ella no podía verme, sintiendo un nudo en la garganta. La traición de Carlos dejó una cicatriz, y la melancolía por nuestra relación perdida no se iría pronto. Pero también había esperanza. Contraté a un carpintero y a un jardinero, y pasé días planeando, una sala luminosa, un estudio para dibujar, un espacio para recordar a mis padres. Cada clavo, cada planta, sería un paso para sanar. Al final de una tarde, me senté en el porche de la casa, el sol tiñendo el cielo de naranja. Pensé en todo, la acusación, la lucha, la justicia. Carlos había elegido su camino, y yo el mío. No podía cambiar el pasado, pero podía construir algo nuevo. Con las manos en la madera aún tibia del pasamanos, susurré, por ustedes, mamá y papá. El viento trajo un aire fresco, y por primera vez en meses, sonreí. La casa, el legado, vivirían de nuevo, y yo, con un corazón más ligero, estaba listo para empezar.